¿Sabes qué es asombroso? El hecho de que hemos estado viviendo en esta roca durante miles de millones de años, y habían criaturas vagando por aquí mucho antes que esos grandes y malos dinosaurios. En serio, ¿cómo crees que eran estos seres prehistóricos? ¿Eran tranquilos o eran auténticas pesadillas? Bueno, prepárate porque estamos a punto de hacer un viaje por el tiempo y explorar cómo era la Tierra antes de que los dinosaurios irrumpieran en la fiesta. Y déjame decirte que es un mundo al que definitivamente no querrías visitar sin un buen arsenal. ¿Crees que tienes lo que se necesita para enfrentarte al terror de la era predino? Vamos a verlo. Primeramente, hablemos de la edad de la Tierra. Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.54 mil millones de años. Es difícil incluso comprender un número tan grande, pero antes de que los dinosaurios existieran, la Tierra ya tenía unos cuantos miles de millones de años. Es mucho tiempo para que sucedan cosas bastante interesantes. Vamos a comenzar por el principio. A aproximadamente 4.54 mil millones de años. Era un barrio bastante duro en aquel entonces, con todo tipo de escombros chocando entre sí. Pero eventualmente el polvo comenzó a aglomerarse, formando pequeños granos que finalmente se convertirían en los bloques de la construcción de los planetas. A medida que estos pequeños granos chocaban y se pegaban entre sí, formaban objetos cada vez más grandes llamados planetesimales. Estos planetesimales eran como planetas bebé, y estaban constantemente chocando, fusionándose y creciendo. Pero la violencia no se detuvo allí. De hecho, solo empeoró a medida que los planetesimales crecían. Algunos de ellos eran lo suficientemente grandes como para crear sus propios campos gravitatorios, atrayendo aún más escombros y causando más colisiones. Y déjame decirte, ser golpeado por una roca del tamaño de una montaña no es divertido. Finalmente, después de muchos años de choques cósmicos, la Tierra había crecido lo suficiente como para atraer una espesa atmósfera de gas. Esta atmósfera estaba compuesta principalmente de hidrógeno y helio, que luego serían arrastrados por el viento solar, pero también contenía pequeñas cantidades de elementos más pesados como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que jugarían un papel clave en el comienzo de la vida. Seguramente ahora te preguntas por el agua. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. No estamos seguros de dónde proviene el agua de la Tierra, pero hay algunas teorías. Una posibilidad es que fue traída por cometas o asteroides. Otra es que se formó aquí mismo en la Tierra a través de un proceso llamado desgasificación. Básicamente esto significa que las moléculas del agua se liberaron desde el interior del planeta, lo que provocó que se enfriaran y se solidificaran. Pero sin importar cómo llegó aquí, el agua es el factor más importante de la formación de la Tierra primitiva. Después de que la Tierra tuviera agua, las cosas empezaron a ponerse bastante interesantes. Los primeros seres vivos que conocemos comenzaron a aparecer. Estos eran organismos microscópicos que vivían en el océano. Así que no te emociones demasiado. Eran criaturas simples y unicelulares, las cuales no tenían mucha complejidad, pero fueron los primeros seres vivos en llamar a nuestro planeta hogar. Probablemente nunca tuvieron una vida emocionante. Ahora, a medida que el tiempo pasaba, comenzaron a surgir organismos más complejos. Los insectos y las plantas comenzaron a aparecer en la Tierra hace unos 400 millones de años. ¿Puedes imaginar cómo se vería ese mundo? Sin árboles gigantes, sin flores, solo un montón de musgo y algas. Es difícil de imaginar, pero es bastante fascinante pensar sobre ello. Ahora avancemos un poco más. Hace 250 millones de años la Tierra era un lugar muy diferente. Esta era la época del periodo pérmico, y fue un tiempo de gran cambio. No era la acogedora tierrita que todos conocemos y amamos hoy. No, más bien era como una película de Mad Max con esteroides. Los continentes estaban todos agrupados en un gigantesco supercontinente, conocido como Pangea, que básicamente significa todas las tierras en el idioma griego, que es como si todos los países del mundo decidieran darse un gran abrazo grupal y simplemente se juntaran. Pero ese no es ni siquiera la parte más salvaje. El periodo pérmico fue el hogar de alguna de las muchas criaturas más locas que jamás han vagado por la Tierra. Estamos hablando de criaturas enormes como el Gorgonosib, que básicamente era un tigre dientes de sable con esteroides. Tenía mandíbulas enormes y dientes gigantes que podrían triturar huesos como si fueran caramelos. Imagina caminar por el bosque y encontrarte cara a cara con esa cosa. Serías definitivamente historia. Pero no solo las criaturas terrestres estaban causando caos. Los océanos estaban llenos de monstruos marinos gigantes también. Estaba el Dunkleosteus, un pez gigante con placas parecidas a una armadura en la cabeza, que podía cortar cualquier cosa con facilidad. No olvidemos al Mosasaurus, que era básicamente un cocodrilo de 50 pies de largo con esteroides. Definitivamente no querrías encontrarte con esa cosa. Dudo mucho a que sea el encuentro más bonito que tengas. ¿Te preguntas sobre las criaturas lindas y mimosas? Bueno, también había alguna de esas, ¿verdad? Realmente no mucho. Incluso las criaturas que hoy consideramos inofensivas eran bastante aterradoras en aquel entonces. Tomemos el ejemplo del Dimetrodón. Era una criatura parecida a un lagarto con una vela gigante en su espalda, la cual utilizaba para regular su temperatura corporal.
pero también tenía dientes y garras afilados como navaja, que podían desgarrarte en tan solo unos segundos, así que no era necesariamente una mascota muy adorable. Ahora, acerca del final del periodo pérmico, hubo un desastre total que cambió completamente el paisaje. ¿Pero qué causó todo este caos y destrucción? Bueno, hay algunas teorías, pero la más aceptada es que una erupción volcánica masiva causó cambios climáticos a nivel mundial. La erupción fue tan enorme que cubrió un área del tamaño de los Estados Unidos con lava y ceniza. Esto llevó a un evento de extinción masiva conocido como la Gran Mortandad, donde más del 90% de todas las especies de la Tierra se extinguieron. Quiero decir, cuando le das a un evento un apodo así, sabes que no va a ser una historia feliz. Imagina esto. Estás en un supercontinente gigante, lo cual suena genial hasta que te das cuenta que básicamente es solo un desierto enorme. Y hablando de desiertos, el clima se volvió tan seco y caluroso que la mayoría de los bosques del mundo habían desaparecido, dejando solamente arbustos rústicos y helechos resistentes. Pero eso no es ni siquiera la peor parte. La peor parte era lo que estaba pasando en los océanos. Te cuento. El periodo pérmico fue un momento en el que estaban ocurriendo muchas cosas extrañas en la vida marina. Había todo tipo de criaturas extrañas, entre las cuales están el trilobites, el amonitas y el nautilos, que obviamente ahora están extintos. Pero el verdadero problema era que los océanos se estaban convirtiendo en grandes pozos tóxicos. Te diré la verdad, no quiero ponerme muy técnico aquí, pero básicamente lo que sucedía era que un montón de volcanes estaban expulsando enormes cantidades de lava, que liberaban todo tipo de gases desagradables para la atmósfera. Estos gases como el dióxido de carbono y el metano provocaron el calentamiento de la Tierra, que a su vez hizo que los océanos se volvieran más ácidos. Y cuando digo más ácidos quiero decir que el nivel de pH estaba bajando más rápido que un tipo borracho en una fiesta de fraternidad. Entonces, ¿qué hizo toda esa acidez en los océanos? Lamentándolo mucho, acabó con casi todas las criaturas marinas, pero eso ni siquiera es la peor parte. A medida que estas criaturas morían y se descomponían, liberaban aún más gases en la atmósfera, lo cual empeoraba muchísimo las cosas. Era un ciclo de muerte, y estaba ocurriendo a una escala que no podíamos ni imaginar. Pero espera, porque aún hay más. Como si las cosas ya no fueran suficientemente malas, también estaba ocurriendo algo llamado eructo de metano. No te vayas hacia otro lado. Sé que el nombre da risa, pero básicamente estas bolsas de gas metano estaban atrapadas debajo del lecho oceánico, y cuando los océanos se volvieron ácidos, hizo que estas bolsas se liberaran de golpe. Y cuando digo de golpe, quiero decir miles de millones de toneladas de metano liberadas a la atmósfera en cuestión de años. Ahora el metano es un poderoso gas de efecto invernadero, mucho más potente que el dióxido de carbono, por lo cual te puedes imaginar todo lo que le hizo al clima. Hizo que la Tierra se calentara aún mucho más, lo que provocó la muerte de muchas otras criaturas. Fue básicamente el peor escenario posible. Después de este evento de extinción masiva, el planeta quedó en un estado bastante triste. La mayoría de la vida había desaparecido, y los que quedaban eran principalmente criaturas simples y resistentes que podían soportar las duras condiciones. Pero a partir de este desastre surgió una nueva era: los dinosaurios. Así es, después de que el polvo se asentó y las condiciones comenzaron a mejorar, surgieron estos nuevos seres increíbles. Pero eso es otra historia para otro día. La próxima vez que pienses en la era de los dinosaurios, recuerda que hubo un tiempo mucho más antiguo, un tiempo antes de los dinosaurios, un tiempo en donde habían volcanes masivos, océanos ácidos y una extinción tan grande que la hace parecer una fiesta. Eso era la Tierra antes de los dinosaurios.